tanta alegría, tanta felicidad, tanto gozo, que uno quiere más. Amén. Amén. ¿Están ahí? Todo lo que nos ha dado el Señor nos ha permitido estar acá, venir, alabarlo, glorificarlo, bendecirlo. Nos ha perdonado, ¿sí? Nos ha permitido estar en la cena para reconciliarnos con Él, para recordar que Él va a venir, para recordar todas las cosas que Él hizo, tantas cosas que está haciendo en tan poquito tiempo mientras uno está acá y no nos damos cuenta, ¿no? Así que uno tiene que estar gozoso, feliz. Tenemos que disfrutar de este momento, de este tiempo que el Señor prepara para nosotros. Amén. Quiero en esta tarde, más que compartirle una prédica, más que sería como un testimonio, una cosa así. Y hace unos días fuimos a Mar del Plata con mi esposa, digamos de urgencia, para ver a nuestro nene de 20 y pico de años, nuestro otro bebé que anda por ahí. Y porque venía medio bajoneado, ¿no? Se había peleado con la novia, se le rompe el auto, entraron en el fondo de la casa y le robaron. O sea, era como que el mundo venía contra él. Y cuando somos jóvenes y nos pasan esas cosas, es como que todo está en contra nuestra. Y a veces eso nos bajonea un poco, ¿sí? Porque parecería que no encontramos salida. Entonces la familia estaba preocupada, el hermano mayor estaba preocupado, vive acá en Buenos Aires, hizo lo que a él le parecía, lo mandó un psicólogo, pagó un psicólogo para que vaya y hable. Nosotros fuimos a verlo, a visitarlo y bueno, pudimos, gracias a Dios, estar con él, hablar, ¿no? Y bueno, contarles algunas cosas y bueno, una de las tantas cosas fueron 3 frases que Dios me dio y que quiero compartírsela por la misma ofrenda que dejaron hoy. Después voy a ir un poquito más adelante a lo que quiero llegar. Una de las cosas que le dije, tenés que aprender a escuchar. Dios dice que examinalo todo y retener lo bueno. Porque siempre van a venir a hablarte, a decirte, a aconsejarte y bueno, aprender a escuchar y retener lo bueno. Todo lo que te sirva, guardalo. Lo que no te sirve, lo desechás, ¿sí? Y otra de las cosas que le dije, aprende a preguntar, aprende a hablar. Cuando tenés problemas, alguna situación, preguntá, a ver si podemos ayudar, si podemos. Tenés que aprender a hablar y a contar las cosas a veces que te pasan, a veces a decir. Y otra de las cosas que tenés que también es ver, te dije. Tenés que aprender a ver la familia que te rodea, lo que sos importante porque tenés una familia que intenta hacer cosas, se mueven, se preocupan para que vos estés bien. Así que quería compartirle estas 3 frases que bueno, que en ese momento Dios me había dado para que yo pudiera hablar con Él y decirle que aprendiera a escuchar, que aprendiera a hablar, a preguntar y a ver, ¿sí? Que a veces no vemos, ¿no? Lo maravilloso que las cosas maravillosas que nos rodean, ¿no? O sea, la familia, los hermanos, los padres, ¿no? Los amigos. A veces no vemos todas esas cosas, ¿no? A veces estamos en la iglesia y uno puede decir, sí, pero yo estoy solo, no tengo familia. Y déjame decirte que primeramente tenés un Padre que está en el cielo,
tenés un Dios que vino a este mundo a buscarte, que entregó su vida, que se fue a prepararte una casa, una morada, y que no solamente se fue, sino que también te dejó a su Espíritu Santo para que te acompañara, para que te ministrara, para que hablara con vos, ¿sí? Y te metió en una gran familia, y esta es tu familia, con la que vos podés escuchar, preguntar, hablar, ¿sí? Y ver la gran familia en la que Dios te puso. ¿Y por qué le cuento esto? Porque fuimos ahí a Mar del Plata y no en el centro, sino casi saliendo ya casi para Chapalmalá, se llama Los Acantilados, ya casi saliendo el fin de Mar del Plata, un lugar muy hermoso con mucha paz, y llegamos, bueno, estuvimos 2 días y medio, y esos 2 días que estuvimos ahí hicimos parrilla, así que no cocinamos adentro, estábamos afuera, mucha paz, pudimos disfrutar con él, pero bueno, estaba fresco, así que mi campera, por lógica, se llenó todo de humo. Y bueno, después cuando nos vinimos, ya nuestro otro bebé que tenemos acá tenía que ir al colegio. Fue al colegio el lunes y bueno, vino con mucha tarea y tenía que hacer mucha tarea y tenía tiempo hasta las 10 de la noche para pasar la tarea, así que se quedó estudiando, Ahora los chicos se conectan por la compu y estudian todos ahí conectados, así que se quedó conectado con los amigos del colegio y estudiando. Y bueno, yo puse mi campera a lavar, ¿no? Y no la colgué, quedó en el lavarropa. Y bueno, él se quedó hasta tarde, se levanta. Creo que la gran mayoría saben que él se levanta a las 5 de la mañana para ir al colegio. Yo me levanto 5 menos cuarto. Y bueno, se quedó hasta tarde estudiando, hasta muy tarde. Y el otro día cuando yo me despierto, 5 menos cuarto, se me hace la luz y voy y le pregunto, le digo, ¿tenés muchas cosas para hacer hoy en el colegio? No, me dice, no tengo. Le digo, bueno, quédate, porque estaba súper detonado, como dicen ellos ahora, súper agotado, así que bueno, se quedó. Y yo tenía que, ese día, mi esposa también iba a venir con nosotros, porque ella tenía que hacer un trámite en Capital. O sea, y bueno, se levantó cuando yo me desperté, y como nuestro hijo no iba a ir al colegio, entonces me dice, quédate un rato más acostado, me dice, yo ahora te despierto. Ella tenía que tomar, yo la tenía que llevar. Como no fuimos con el nene para el colegio, porque si vamos al colegio yo entro por las Lugones, allá por donde está la cancha de River, entro a Capital, la dejo ahí, me vuelvo para acá, me voy a mi trabajo. Y bueno, como no fue el nene al colegio, ya el recorrido era otro. Teníamos que salir a las 7 de la mañana de casa, ella tenía que ir a tomar el colectivo a las 8. Y me dice, quédate a descansar un ratito. Dice, yo me levanto a tomar unos mates. Y en eso yo me acuesto de nuevo, pero no me pude dormir porque la cabeza me empezó a girar. Me empezó a girar que tenía que centrifugar la campera, que tenía que colgarla, que tenía que preparar una vianda de comida para una persona que siempre le llevo todos los días. Y así empezó mi cabeza a enroscarse, a hacer todas las cosas que tenía que hacer, y tenía que levantarme a orar, y mi intención siempre es orar 1 hora, porque así lo dijo Jesús, ¿no? Dice, no pudiste velar 1 hora por mí. Y yo sacaba la cuenta y decía, si me levanto 5:15 y oro media hora, bueno, no llego a la hora, me va a quedar después 15 minutos para esto, y era como que no me daba, y la cabeza trataba de acomodar todas las cosas que yo tenía que hacer
en ese momento y al final todo el tiempo que yo tenía que usar para descansar, no pude descansar. Al fin que me tuve que levantar. Me levanté después de estar luchando en la cama media hora. Me levanté, me senté y escuché la voz de Dios que me dijo: afanado y turbado estás. Y ahí quiero llegar, ahí quiero entrar. Eso lo pueden encontrar en Lucas capítulo 10, versículo 41, donde el Señor le dice a Marta que está muy afanada y está turbada, ¿no? Y entonces me fui a orar, oré, me levanté, fui a orar. No oré el tiempo que yo quería orar, pero bueno, oré. Le entregué toda esa situación que surgía en mi cabeza y le entregué a Dios, le pedí mucho a Dios. No sé por qué le pedía que nos cuidara. Las cosas, empecé a poner una cosa acá, una cosa allá, esto, lo otro, para tratar de aprovechar el tiempo que me quedaba, porque yo tenía que salir, tenía que llevar a mi esposa, que tomara el colectivo, porque ella tenía que irse a Capital a hacer un trámite, y el nene quedaba en la casa durmiendo, porque no había ido al colegio. En eso subo a la terraza arriba y pongo el centrifugado de lavarropa para que centrifugue la campera, porque siempre queda bastante húmeda. Entonces, como es pesada, le doy otro centrifugado. Y estaba en ese momento, estaba esperando que termine que haga el centrifugado y para poder colgarla ahí en la terraza. Y no sé por qué, pero a mí se me hizo que el centrifugado de lavarropa lo hizo 2 veces, no sé por qué. Entonces me paré así a mirar el lavarropa y estaba yo pensando y decía yo, me parece a mí, o ya va como 4 vueltas que va haciendo y no para, y para el colmo la última vuelta no paraba. Entonces yo lo miraba el lavarropa, no sabía si se había roto o qué, pero yo hablaba dentro de mí. Y digo, ¿será una cosa de Dios esto que no para? ¿Qué estará pasando? Decía yo. Y me corro así para bajar 2 escalones de la escalera y poder mirar mejor el lavarropa. Y al lado tenemos un termo de agua de 120 litros arriba de un coso cuadrado que está ahí. Y empezó a salir una humadera del termo y la verdad que fue todo por gracia de Dios, ¿no? O sea, el poder, todas las cosas que sucedieron en ese momento y el afán, ¿no? O sea, que uno tenía, todas las cosas que yo tenía en la cabeza, cuando me levanté y pude ir a orar, se la entregué a Dios. Y Dios se ocupó, como decía la hermana cuando oraba, como decía Gladys, ¿no? De la confianza de que hay que tener en Dios, ¿no? Y la verdad que si no hubiese sido por obra de Dios, yo no sé hoy lo que estaríamos por ahí viviendo si nuestro hijo se hubiese intoxicado con el monóxido de carbono, si se hubiese prendido fuego el termo porque se hubiese caído, porque en definitiva después yo al otro día lo fui a revisar y la verdad que toqué arriba como un gorrito que tiene el termo y lo toqué y se salió. Y la verdad que estaba todo podrido ahí. Hace 15 años que lo tenemos a ese termo ahí, así que mire si Dios no hace durar las cosas, ¿no? Y si Dios no hubiese cambiado las situaciones y si uno no hubiese orado y le hubiese entregado a Dios todas las cosas, ¿no? Como decía la hermana Gladys, confía en Dios, ¿no? Confía en Dios y
si uno no hubiese confiado en Dios y haberse levantado y haberle entregado todas las historias que a veces tenemos en nuestra vida, ¿no? Porque a veces nos pasa que venimos a la iglesia y por ahí no podemos alabar y glorificar a Dios, no podemos disfrutar de este momento, no podemos alegrarnos de estar en la casa de Dios porque estamos tan afanados en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, de todas las cosas que hicimos, de las que nos faltan hacer y de las que deberíamos hacer, y no podemos disfrutar y entregarle nuestra vida a Dios y confiar en Dios plenamente, como decía la hermana, ¿no? Y el haberme levantado y haberle entregado todo ese afán que tenía en mi cabeza a Dios, y Dios acomodó todas las cosas para que yo pudiera estar en ese momento y pudiera ver lo que estaba ahí sucediendo, porque encima el techo de arriba tiene machimbre y eso, obvio que se iba a prender fuego todo ahí. Y nuestro hijo, si nosotros nos íbamos, iba a estar encerrado en la pieza, o sea, y no sé qué es lo que hubiera sucedido, ¿no? ¿Y a qué voy con esto, no? O sea, que tantas cosas que nos afanamos por querer hacer, por cuando nos despertamos, pero lo primordial en nuestra vida es poder orar y entregarle nuestra vida, nuestro día a Dios, poder encomendarle nuestra vida a Dios, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra economía, ¿no? O sea, todo lo que somos, todo lo que hacemos, ¿no? Fíjese, era simplemente poner una campera y que el centrifugado del lavarropa lo dé, y en la oración yo oraba a Dios y le decía que acomodara todas las cosas, tanto esto, tanto lo otro, tanto aquello, todo lo que tenía que hacer, y que Él, o sea, me guiara, y bueno, Dios pudo guiarme, ¿no? Pudo guiarme y ayudarme y salvarme, no solo a mí, sino a mi familia, a mi hijo, a nuestro hogar, porque el termo ese está a punto ya de tan podrido que está. Pero no solamente eso, hace 2 años Dios me llevó y me hizo comprar un termo, y yo el termo lo tengo en la pieza, entero, nuevo. O sea, saco este y pongo el otro. Ya hace 2 años que Dios me hizo comprar un termo de agua. Hace 2 años que tengo un termo en la pieza, ahí guardado, nuevo. Y, o sea, este termo, si seguía prendido, obvio que se iba a desarmar todo, y está la salida del gas, todo ahí, y no sé lo que hubiera sucedido, ¿no? Por eso a veces nos levantamos, nos despertamos y tan afanados por el trabajo, por las cosas que tenemos que hacer, por lo que tenemos que pagar, por todas las cosas, pero no nos fijamos en lo primordial, ¿no? que necesitamos, ¿no? Necesitamos a Dios, necesitamos a Jesús en nuestra vida, necesitamos la guía del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos esté hablando. Si el Espíritu Santo no me hubiese dicho afanado y turbado estás, capaz que hubiese dicho más tarde oro, cuando vengo de dejar a mi esposa, oro y puedo orar tranquilo 1 hora y seguir afanado yo con las cosas que tenía que hacer y no haberle dedicado ese pequeño tiempo a Dios y poder encomendar todas las cosas a Dios. Quiero compartirle también en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, y poder ver que no solamente nos pasa a nosotros a veces el momento de afanarnos, ¿no? O sea, en el Evangelio de Juan, y turbarnos, ¿no? Porque fíjese que
el haber estado afanado y el haber estado turbado, yo ni siquiera pude dormirme. Ese pequeño tiempo que mi esposa me decía, seguí durmiendo un ratito más, yo me levanto, tomo unos mates y te despierto. O sea, empecé a turbarme. O sea, la turbación es como algo que te saca de foco, no te deja pensar, no podés encuadrar todas las cosas, ¿sí? Y en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, decía Jesús. Le dijo a los discípulos, porque los discípulos se sentían mal, estaban descolocados, porque un poquito atrás, en Juan 13:33, Jesús le dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. O sea, los discípulos sabían que el Señor se estaba por ir y entonces ellos se turbaron, quedaron descolocados, quedaron mal, no sabían cómo reaccionar, qué hacer, qué pensar. Y entonces por eso el Señor ve en ellos, en su rostro, ve en su corazón, ¿no? Esa turbación que tienen, ¿no? Y qué bueno que Dios, o sea, pueda ver eso en nosotros, ¿no? Porque Dios vio en mi corazón, vio en mi vida que yo estaba turbado, ¿no? Que no podía acomodar esa mañana, no podía levantarme y acomodar mis ideas. Y me dijo, turbado y afanado estás. Y el Señor acá le dice, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios. Y yo creí en Dios. No solamente en Dios, creí también en Jesús. Le pedí a Dios en el nombre de su Hijo, en Cristo, y le pedía que el Espíritu Santo pudiera guiarme. Y el Señor ve cuando estamos turbados, cuando estamos afanados, cuando no podemos, ni siquiera a veces venimos a la iglesia y disfrutar de este encuentro con Jesús, disfrutar de este momento importantísimo para la vida del cristiano, ¿no? El participar de la cena del Señor, y a veces nuestra cabeza no para. ¿Por qué? Porque no hay descanso, no hay paz, porque está tan turbada, tan fuera de lugar, que no podemos enfocarnos en el lugar donde estamos. Estamos en la iglesia, venimos a la iglesia a adorar, a buscar a Dios, a alabar, a gozarnos, a alegrarnos de poder estar acá en este lugar. Y a veces venimos cargados y no podemos descargar nuestras cargas en el Señor. Y nos volvemos como hemos venido. ¿Por qué? Porque estamos turbados, porque estamos afanados. Y qué bueno que poder ver en la palabra de Dios que no solamente me pasa a mí o les pasa a cualquiera en la iglesia, sino que a los discípulos del Señor les pasa estas cosas. Se turbaron, se sorprendieron de una manera que el Señor se iba a ir y quedaron sorprendidos, quedaron choqueados, quedaron como cuando Cuando ves a alguien que está con una noticia y que empieza como a temblar porque no sabe qué hacer, empieza a estar inquieta, no puede pensar, no puede reaccionar, no puede tomar decisiones. Y el Señor los vio y le dijo, confíen, confíe en Dios y confíe en mí, dijo el Señor. Porque a veces confiamos en Dios, pero no creemos o no confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso nos habla la palabra de Dios y nos muestra la palabra de Dios, sino que ahí mismo nomás en el Evangelio de Juan, capítulo 12, no me quiero extender mucho porque mi amigo me dijo, cortita me dijo. Ahí nomás en el Evangelio de Juan 12:27, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Quién dijo eso? Jesús.
también por lo que se venía todo el padecimiento, ¿no? Y estaba como su carne, su alma, ¿no? Estaba como queriendo salirse del lugar, ¿no? Pero dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Dice, Padre, sálvame de esta hora. Fíjese que el Señor también padecía esto, ¿no? En su alma, ¿no? En su cuerpo. Era un hombre como nosotros, también lo sufría, también lo padecía. Pero qué bueno que el Señor siempre recurría a su Padre, qué bueno que el Señor siempre iba a lo que siempre recomendamos, a la oración. Qué bueno que el Señor nos enseña que Él todas las cosas las llevaba a la oración. Cuando llegó el momento del Getsemaní, ¿qué hizo? Fue y oró. Y estaba mal, porque dice que salía como sudor con gota de sangre, o sea, claro que había una aflicción, pero todo lo entregaba al Señor. Por eso Él mismo le dijo a los discípulos, crean en Dios, crean en mí. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo, cuando nos toca esta parte de la vida de estar por un momento afanado, turbado, preocupado, ir a los pies del Señor y poder entregar nuestra vida a Dios. Como decía la hermana, confíen en Dios. Poder realmente confiar en Dios y saber que Dios nos libra. Como dice el Señor en la oración que les enseñó, líbranos del mal. Y ese mal que estaba ahí, o sea, haciéndose en nuestra casa, Dios lo pudo deshacer, porque pudo ponerme a mí en ese lugar. A las 6 de la mañana, yo estaba centrifugando una campera a las 6 de la mañana. ¿Quién se levanta a centrifugar a las 6 de la mañana una campera? Y yo estaba ahí, y Dios me puso ahí, y a mirar el lavarropa, y no paraba, y no paraba, y no paraba, y no paraba. Y yo pensaba, ¿por qué no para? Porque ya hacía rato que estaba y ya había arrancado, parado, y ya había hecho más centrifugado de lo que para mí suponer el lavarropa hace. Y era algo raro que entonces yo me paré a mirarlo y a hablar un rato con el lavarropa, porque decía, qué cosa que no para, decía, y para mí el tiempo era oro, porque yo me tenía que ir. Pero gracias a eso, a que Dios intervino ahí y ese lavarropa no paró, yo pude ver lo que estaba por ocurrir ahí en casa. Y pude tomar todas las precauciones y después poder irme y dejar a mi hijo durmiendo ahí en la cama. Y quiero terminar con el Salmo 37:5, si tienen para ponerlo en pantalla, que Dios también me regaló esa mañana, y después de orar y ver todas las cosas me dijo, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y Él hizo lo que yo le había pedido en ese momento. No sé por qué oraba y decía, Señor, cuídanos, sálvanos, líbranos, Señor, líbranos. Pero fue una oración de líbranos, líbranos, líbranos. Y el Señor hizo. Él hizo, nos libró, nos resguardó, nos protegió, nos cuidó a nuestros hijos, cuidó nuestra vida, nuestra aflicción. Él hizo, por eso encomienda a Jehová, encomienda a Dios y confía en Él. Pero realmente si vos encomendás tu vida, todo lo que haces, desde que te levantás hasta que te acostás, todas las cosas que haces, sean más pequeñas, sean más grandes, tengas que hacer algo, tengas que salir a comprar, tengas que salir a vender, tengas que salir a buscar trabajos, tengas que salir a llevar, tengas que salir a buscar a tus hijos al colegio, tengas que ir a trabajar, encomienda
a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Él te guardará, Él te cuidará, Él te librará. Él hará todas las cosas, pero tenés que confiar. Confiar realmente en Dios. Y hablar con el lavarropa como yo hablaba y decía, ¿cosa de Dios o qué? Porque no para. Y mi manito estaba queriendo estirarse para apagarlo, porque decía, yo quería correr el botón, como decía la hermana Gladys, a veces nosotros queremos ayudar a Dios a hacer las cosas. Y las ganas tenía yo de apagarlo para apurar el proceso, que parara. Y también tengo que esperar unos segundos para que se abriera la puerta. Y yo calculaba el tiempo, porque el tiempo para mí era oro. Yo tenía que hacer las cosas colgadas, bajar, ir, preparar abajo las cosas que tenía que llevarme, no olvidarme nada, porque una vez que salgo me olvido algo, no puedo volver. Y encima de todas esas cosas, yo tenía que ya salir, ir, dejar a mi esposa, ir a comprar cosas para mi otro hijo, de ahí ir a llevarle las cosas que tiene una pizzería, les compro todas las cosas se las llevo, me quedo ahí con él trabajando, o sea, tenía que tener mi cabeza ordenada. Y el lavarropa no paraba, entonces yo estaba ahí hablando con el lavarropa y decía, ¿qué será? Decía yo, ¿será cosa de Dios que esto no para? Y cuando yo me acomodo, porque el lavarropa está acá y el termo está ahí y la escalera está acá, entonces yo me acomodo para mirar el lavarropa si le estaba ocurriendo algo raro. Veo toda esa humadera que empieza a salir y la verdad que yo me asusté, ¿no? O sea, me asusté porque la llamé a mi esposa, le dije, mirá. Y estaba todo lleno de humo. Y bueno, me dice, ¿lo pagaste? Sí, ya lo pagué. ¿Cerraste el gas? Sí, ya lo cerré. Y bueno, revisé que no se cayera ni nada. Y que todo estuviera bien y que nos pudiéramos ir tranquilos, ¿no? O sea, confiar en Dios, hermano, confía en Dios, encomienda tu vida, tu camino, toda tu familia, tus hijos, todo lo que hagan, encomendáselo al Señor cada día de tu vida y el Señor cada día de tu vida Él va a hacer. Amén. Dale un aplauso al Señor. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, ¿sí? Por estas maravillosas cosas que hace el Señor y por las parrilladas que pude comer en Mar del Plata, porque aprovechamos. Hicimos el primer día de parrilla y al otro día mi esposa me dice, hace otro pollo, porque allá no vamos a hacer pollo a la parrilla, porque no tenemos parrilla en casa, pues no la pudimos terminar. Así que me dice, vamos a hacer otro pollo. Bueno, está bien, le dije yo. Aprovechamos toda esa paz que tuvimos ahí, toda esa bendición, y pudimos hacer. Y pudimos venir lleno de humo, lleno de bendición de Dios. Amén. Así que vamos a orar, ¿sí?